todavía me falta tiempo. Quiero platicar hoy sobre cómo liberarnos de temores. He platicado ya sobre este salmo, pero esta plática es distinta, es diferente. Hay cosas que Dios te va dando, te va revelando, aunque es un mismo pasaje, a veces lo puedes ver de otra manera. Y gracias a Dios por este Salmo 34, verso 4. ¿Cómo librarnos de temores? Dice, bueno, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores, dice el salmista. Temor, ¿qué es un temor? Bueno, un temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento, un sentimiento generalmente como de incomodidad, desagradable, algo que nos asusta ante algo que pensamos que nos puede hacer daño, ¿verdad? Es provocado por la percepción de un peligro real, o sea, el temor es parte de nosotros, no es que sea malo en sí, porque es lo que nos previene de algún peligro, entonces nos da temor y entonces prevenimos ese peligro de alguna manera hasta donde es posible. Algo que nos asusta o creemos que nos puede hacer daño, provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o pasado inclusive. Así que, insisto, es normal un poco de temor. Mire, el temor a lo desconocido es uno de esos temores que surgen a veces y es propio del ser humano. Por ejemplo, en la Edad Media se dice que los navegantes europeos se negaban a ir mucho más allá del estrecho de Gibraltar. Ese estrecho está al sur de Europa, en la parte sur de España, y colinda o está con la parte norte de África, con Marruecos, y ese estrecho de Gibraltar, ese es, y la gente pensaba, los marineros de esos tiempos, que pues no querían ir más allá de ese estrecho porque pensaban que había grandes abismos que se los iban a tragar. Un temor a lo desconocido, es que dicen que esto, dicen que entonces nos causa temor algunas cosas. Le correspondió a Cristóbal Colón desmentir ese mito. Y hay que reconocer pues que hay temores normales y otros que nos dañan. Cuando ya nos paraliza ese temor es cuando ya tenemos que sin duda buscar esa ayuda. ¿Qué dice la Biblia sobre los temores? ¿Cómo librarnos de ellos o de sus consecuencias? Bueno, ¿cómo librarnos de temores? Bueno, buscando a Dios. Buscando a Dios. Dice, busqué al Señor. Esto de buscar al Señor, algunas otras traducciones de la Biblia dicen, le pedí al Señor, oré al Señor, recurrí al Señor, ¿verdad? Dice una versión de la Biblia en lenguaje sencillo, le pedí a Dios que me ayudara. Entonces, la Biblia es bien clara sobre a quién debemos acudir cuando tenemos temor. Es bien clara, es bien específica. Esa necesidad de que alguien nos atienda cuando estamos un poco angustiados, estresados, una emoción que, insisto, todos sentimos. Y recuerda, y lo repito, que las emociones son dadas por Dios con una razón, pero cuando esas emociones se salen de control, ¿verdad? Cuando esas emociones nos rebasan, podemos andar como la montaña rusa, ¿verdad? Arriba y abajo y así, y es importante recordar que a veces nos paralizan y son obstáculo para nuestra vida en general. Podemos recurrir a diferentes personas que nos pueden ayudar. Cuando estábamos chicos, quizás con sentir la mano de papá, de mamá, ya se nos quitaba el miedo, ¿no? Fuimos creciendo, fuimos empezando a tener otro tipo de temores, fuimos aprendiendo a manejarlos tal vez, pero hay ocasiones en las que nos ha rebasado ya esa capacidad de manejarlos porque no los hemos cuidado, porque no nos hemos preocupado por a lo mejor avanzar en otras cosas, pero en el manejo de las emociones como que a veces nos damos cuenta cuando llega algo que, caray, necesito manejar, dominar, trabajar más en no sentir tanta angustia, en calmarme, etcétera. Entonces es importante recordar a quién debemos pedir ayuda. Dice, busqué al Señor.
Así que es importante recordarlo. Al primero que tenemos que acudir es a Dios. Obviamente hay a un pastor, un consejero, a un psicólogo cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque los psicólogos generalmente, los que no conocen de Dios, pues separan lo espiritual. Para ellos como que lo espiritual no tiene mucho sentido. Así que tenga cuidado con que psicólogos a veces platica para que le ayuden. Nosotros creemos obviamente que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Entonces Dios tiene mucho que ver aquí también. Pero es importante recordar algo. A veces pudiera ser que sintamos que como que Dios no nos escucha o ¿dónde está? No lo veo. Pues Dios está siempre presente, Dios nos escucha siempre. El punto es que a veces nosotros ya nos hemos alejado de Él. Entonces, aunque lo busquemos, dice un pasaje de la Biblia que Dios esconderá su rostro. Cuando usted y yo hacemos algo no correcto, Dios está en nosotros, como lo decíamos el domingo pasado, pero Él simplemente voltea, simplemente quizás se entristece. Bueno, la Biblia dice que se entristece, se voltea, dice yo no quiero ver tu desobediencia, pero ahí está para ayudarnos, para protegernos, para cuidarnos. Simplemente dice Isaías 55, 6 y 7, busquen al Señor, Isaías 55, 6 y 7, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Ahora dice el verso 7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Así que es importante buscar a Dios, pero es también importante que antes de buscarlo o en el momento de ir hacia Él, nos pongamos a cuentas con Él, porque Él puede estar, esa relación puede estar rota con Él y no nos va a escuchar. Por más que gritemos y esto, tenemos que ponernos a cuentas con Él. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, mientras pueda ser hallado. ¿Y cuándo puede ser hallado? Cuando estamos bien con Él, definitivamente. Así que pudiéramos buscar a Dios en épocas difíciles de nuestra vida en las cuales el temor nos está paralizando y no encontrarlo. A lo mejor ahorita usted, Señor, es que mira, tengo esto, tengo aquello, así, sí, pero como que no te escucha. ¿Por qué? Porque hay algo que te está obstaculizando, un pecado, una desobediencia obstaculiza tu relación con Dios. Hay que confesarla, hay que quitarla para que esta comunicación sea correcta, sea exacta con Dios. Así que nosotros estamos lejos de Dios a veces a causa del pecado. Así que la respuesta está en nosotros mismos, dejar esos caminos alejados de Dios. Si es que andamos ahí, Él es misericordioso, tiene ganas de perdonarnos, dice es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Dice Jeremías 29:13, me buscarán, Jeremías 29:13, fíjese bien, me buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. Y buscar a Dios de todo corazón, pues es decir, ¿cómo ando con Dios? ¿Por qué me angustio tanto? ¿Por qué siento que no me escucha? Bueno, hay algo por ahí que hay que quitar, que hay que limpiar, hay que confesar. Y entonces la comunicación será bien directa, como cuando le dicen de su módem, ¿no? Pues no lo ponga junto a una puerta o una puerta de metal, porque no va a haber, la señal no va a llegar. Bueno, eso hay cosas que impiden que nuestra señal de auxilio llegue a Dios. Ok, creo que ahí me entiende mejor, ¿verdad? Quitemos todo aquello que estorba. ¿Cómo me libro de temores? Buscando a Dios. Y si algo no anda bien en mi vida, poniéndome cuentas. ¿Y qué va a hacer Dios? Fíjense ahí, ¿cómo librarme de temores? Estando seguros de que Él nos oye. Y dice, y Él me respondió. Dice una versión, la lenguaje actual, su respuesta fue positiva. O sea, nos atiende, ok, ¿qué necesitas? ¿Qué buscas? ¿Qué deseas? Una vez que nos ponemos a cuentas con Dios, Él está listo. Dime hijo, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Estamos ya en paz. Te voy a ayudar, pero dime, ¿qué necesitas? Y Él me respondió. Entonces, si arreglamos cuentas con Dios, estemos bien seguros, bien confiados de que Él
nos escuchará, no tendrá mayor problema para escucharnos. Dice primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y a veces, como dice Santiago, pedís, pero no recibís porque pedís mal o pides mal para gastar en tus deleites, en tus cosas, en tus fiestas, en tus pachangas, en cosas que en lo material. Por eso a veces Dios no contesta, porque lo que tú estás buscando es para, o estás incómodo porque lo que estás buscando es pues para tu beneficio personal. Hay que ver primero si es la voluntad de Dios, y si es la voluntad de Dios, Él te lo va a conceder. Claro, Dios no quiere que andemos por la vida todos ahí temerosos, al grado de que nos detengamos y nos apaniquemos, como decimos, ¿verdad? Y no podamos hacer nada. Recordemos que el temor sin control, no olvide eso, hay un temor necesario. El temor sin control debilita la salud, paraliza la voluntad, pues ya no hago nada porque qué tal si pasa esto o si pasa aquello. Quita el sueño, estás preocupado, no hombre, y si mañana sí, y si pasado asá, entorpece la mente porque estás pensando tantas cosas, no piensas con claridad, produce el fracaso espiritual porque dejamos de confiar en Dios y buscamos soluciones prácticas, soluciones personales, soluciones en las cuales nosotros mismos queremos tomar el control de las cosas. Así que Dios no quiere que andemos allí así todos desestabilizados emocionalmente como la montaña rusa. Tenemos que ir creciendo más tranquilos, con dominio propio, pero eso se trabaja, no es un curso ni es un libro, es la vida diaria. O sea, eso ayuda, claro, pero hay que ponerlo en práctica. Dice Isaías 41:13, hablando de que estando seguros de que Él nos oye, por eso debemos llevar a Dios nuestros temores. En este caso dice, yo soy el Señor tu Dios, Isaías 41:13, yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice no temas. Dios dice, yo te digo, dice Dios, no temas, yo te ayudaré. Entonces, si Dios, Él en persona está diciendo, yo te estoy diciendo que no temas. Entonces, por eso yo les grabé una meditación de reflexión ahora en mi Facebook, ayer antier, donde entendemos eso, la vida es como la neblina. Tenemos que estar a cuentas con todos, porque la vida se va así. Tenemos que estar a cuentas con los demás. Y lo último que les comentaba allí es también, y es importante estar a cuenta sobre todo con Dios, porque en cualquier instante Él, por una u otra razón, nos va a llevar a su presencia. Así que es importante que nosotros recordemos que al estar Él con nosotros tenemos una ventaja porque lo llevamos junto a nosotros. Y cuando clamamos a Él y nos ponemos a cuentas, Él nos responde, nos ayuda en nuestros temores, en nuestras debilidades, a seguir el día a día. Imagínense a Josué, el líder que suplió o estuvo en lugar de Moisés, que tomó el lugar de Moisés cuando Moisés muere. Fíjese, en plena campaña o en pleno propósito de llegar a la tierra, Dios quita a Moisés. Podríamos pensar, bueno, Señor, todavía le faltaba, así le dijo, no, pues ya. Lo digo porque me he puesto a pasar esos últimos días como personas que dices, oye, pues todavía faltaba mucho, oye, tener una iglesia así, una iglesia así, y ¡pum! O sea, y puso a Josué, Dios. O sea, el propósito de Dios es global, es pleno, es completo. Nosotros somos parte de Él, parte de ese propósito. Hay que cumplirlo, porque el día menos pensado Dios decir, ya hasta que ahora le toca a fulano. Bueno, en todas las áreas, en todas las áreas. Así que cuando Dios le dice a Josué, hey, ya estuvo bueno de ese duelo, ese luto, dice, levántate y pasa el Jordán junto con este pueblo. Y imagínense a Josué, ay, paquetón. Todavía Josué no tenía el liderazgo que después podría tener.
Todavía el pueblo no le hacía el caso. A veces queremos ser líderes sin tener influencia en la gente, pues no se puede. Pero es importante aquí, Josué toma el liderazgo que deja Moisés al morir, tenía temor y Dios le dijo, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Así que, mis hermanos, amigos, ¿cómo puedo librarme de temores? Bueno, buscando a Dios. Busqué al Señor, le pedí, oré, recurrí. ¿Cómo puedo librarme de temores? Estando seguros de que Él nos oye. Y Él, dice, me respondió. ¿Y cómo puedo librarme de temores? Dejándoselos a Dios. Dice la última parte, me libró de algunos temores. ¿No, verdad? Dice, de todos mis temores. Insisto, hay un grado de temor normal, pero cuando ese temor avanza y luego se une con otros, pues es toda una prisión. Fíjese que es importante esto, es interesante. Solo recibe libertad el que está preso o esclavo. Esto quiere decir que los temores nos aprisionan, nos quitan libertad, nos atan, nos detienen para continuar nuestra vida espiritual. Yo nunca había visto esto hasta ahora que estuve pensando. Dice, me libró, me libró. O sea, el temor te encarcela, pues. Ya no puedes hacer nada, ahí te quedaste paralizado, preso. Entonces, es importante, Dios nos ha quitado esas cadenas de temores que nos aprisionaban, así que no las volvamos a agarrar. Estamos en días en los cuales nos ponemos la cadena del temor de tal cosa, otra cadena del temor de tal cosa, otro temor de tal cosa, entonces otra vez estamos a veces ahí presos y Dios dice, ya te liberé de eso, ya eres libre, ve, claro, con prudencia, camina, sigue adelante. Para nuestra vida normal, Dios quitó eso que nos aprisionaba. No volvamos a agarrar esas cadenas, no volvamos a aprisionarnos, dejemos nuestros temores dañinos en Dios. Él ya nos libró de eso. A través de Cristo Jesús, a través de todo aquello que Él nos ha dado con el Espíritu Santo que está en nosotros. Así que Dios no quiere que vivamos vidas llenas de temor. Ahora es fácil estar con pánico. Yo sé que hay personas que tienen que salir a trabajar o a veces a comprar alguna cosa u otra y ya pues así de lejecitos a veces, ¿no? Pero bueno, es por el momento, es algo en el cual nos beneficia estar así, pero no lleguemos al grado de sentir de verdad terror, prácticamente pánico, de ya no hacer nada ni buscar a personas cuando se pueda, claro. Así que es importante seguir adelante. Tampoco, Dios no quiere que vivamos vidas llenas de temor que nos impidan desarrollar nuestras actividades normales. Tampoco quiere que seamos imprudentes y temerarios, ¿verdad? Y haciendo cosas peligrosas. Al cabo, pues Dios ya me libró y órale. Pero no. Prudentes como serpientes, dice la Biblia. Así que acuérdense un texto interesante. Cuando pasamos por momentos difíciles, por valles también pues tenebrosos, de sombra, de muerte, quisiéramos encontrar un atajo, una salida, quisiéramos regresarnos, quisiéramos cerrar los ojos y como alguien comentaba allí, algún joven amigo decía, quisiera que todo esto fuera como una pesadilla, porque familia de esta persona está infectada, 2, 3 personas, y decía él, yo quisiera que todo esto fuera como una pesadilla, como un sueño. Es como decir, abrir los ojos y que todo estuviera bien. Saludos si me estás viendo, a esta persona que menciono. Pero tenemos que tener la palabra de Dios bien clara. Dice, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo temor alguno porque tú estás a mi lado. Recordé otra plática por ahí. La sombra es más grande que la figura. O sea, cuando te da la luz de una manera, tu sombra se ve enorme.
Entonces la sombra de muerte que ahorita se está viendo es muy grande. La sombra. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, no quiere decir que esa sombra vaya a ser así completamente enorme, quiere decir que esa sombra se haga realidad en esa manera como se ve. La sombra es más grande que la realidad en sí. Así que confiemos en el Señor. Dice el Salmo 23:4 eso, tú estarás conmigo. Eso nos recuerda que los momentos que vivimos actualmente nos demanda estar en casa, claro. Unos tienen que salir, como hace rato lo decía, a trabajar o alguna situación necesaria, pero llegará el momento que tendremos que salir a un nuevo normal, a una nueva forma de vivir, con distancia, no sé por cuánto tiempo, en fin, lo que usted ya conoce, e ir librándonos poco a poco de ese temor que a veces nos ha paralizado. Mire, ¿a qué le tiene temor? A veces a fracasar en nuestra vida, en alguna de la vida, a la muerte de un ser querido que quizás está enfermo ahorita y dice, no, pues quizás no la vaya a librar, a la forma en que moriremos nosotros. Ahora tenemos un poquito de tos, un poquito de dolor, ya sentimos que tenemos toda la moda de hoy, ¿no? El COVID, más que moda, la realidad, disculpe usted, pero sentimos que ya me está dando el COVID. Tenemos a veces temor de cómo pudiéramos morir, tenemos temor a las deudas, a la soledad, a nosotros mismos. Decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. A veces somos los peores enemigos nosotros mismos, de nosotros somos nosotros a veces. El engaño de algunas personas a quedar inválido, al cambio, al ridículo, temor a lo desconocido, como decía al principio, al rechazo, al divorcio, al dolor, a no saber enfrentar el porvenir, a la inseguridad, temor a alejarme de Dios, al COVID, como decía. Entonces, la gente tiene temor al futuro porque obviamente no sabe lo que va a enfrentar, cómo lo va a enfrentar. Entonces, ¿cómo va a enfrentar esta tarde, mañana o el próximo mes? Entonces, lo que intenta el hombre hacer para controlar el futuro es, tenerle miedo o preocuparse. O tenerle miedo y preocuparse, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer si esto? ¿Y qué voy a hacer si aquello? Y tratamos de apoderarnos, de controlar el futuro. Estamos tan acostumbrados a los controles, ¿no? Pues le cambio de canal. Sí, pero en la vida no se puede cambiar de canal. Pero a veces queremos, ¿no? Como cerrar los ojos y no, ahí está en ese canal. Y ahí vas a ver lo que se va a ir desenvolviendo diariamente. Nos preocupamos, pero el control, lo hemos dicho, y usted lo sabe, lo tiene Dios. Así que estemos seguros de ello, confiemos en Dios, dejemos de querer controlar nuestra vida, soltemos los controles, déjeselos a Dios, disfrutemos la libertad que en Él podemos tener. Deje los controles a Dios. Déjame termino con esta ilustración. Dice que Susan Smart describió en un artículo para una revista su tercer y casi último vuelo. Ella estaba aprendiendo a pilotear una avioneta. Había estado practicando una maniobra a más o menos a 1000 metros, un poquito más tal vez, de altura 1000 metros, cuando perdió el control, dice, de ese aparato. Y esa avioneta Cessna, una avioneta chiquita, unos 7 metros tal vez de largo, empezó a dar vueltas sin control hacia la tierra. Estaba practicando y el control lo perdió y la avioneta empezó a irse hacia la tierra sin control. Y dice que después de unos segundos, y ella escribía en ese artículo, segundos de pánico que le hicieron olvidar algunas cosas. Esa es la cuestión del miedo, que nos olvidamos de algunos puntos, sobre todo de ir a Dios, de acudir a Dios. Dice que le hicieron olvidar las cosas, recordó, después de estar un poquito en pánico ahí, recordó las palabras del instructor. Si alguna vez empieza a dar vueltas en un Cessna 150, suelte los controles. Y se acordó. Entonces le dijo el instructor, suelte los controles, está hecho para volar solo, para volver a acomodarse solo. Y dice no es ilustración, es una historia
real, Susan se gritó a sí misma: suéltalos, suelta los controles. Se tuvo que gritar para despertar: suéltalos, suelta los controles. Finalmente lo hizo y se tapó la cara y dijo: bueno, pues esperar qué sucede. Y dice la historia que, confiando en las palabras de su instructor, estamos hablando de una persona que estaba aprendiendo a volar, se tapó la cara y soltó los controles y dijo: bueno, si así me dijeron, así tiene que ser, vamos a ver. Y después de desviarse y bajar durante algunos segundos, la avioneta volvió a su vuelo normal, descendió algunos metros, 100, 200, 300 metros tal vez, pero sobrevivió esa persona llamada Susan Smart, porque tuvo fe para soltar los controles del avión. Su experiencia ilustra lo que significa confiar en Dios en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, digámoslo así, cuando los temores hacen que nuestra vida emocional se descontrole, que nuestra vida emocional empieza a dar vueltas sin control, y por más botones que queremos apretarle de esto, de aquello, ahí vamos en picada, no salimos. Entonces nuestros sentimientos nos piden a gritos que nos dejemos vencer por el temor. Bueno, pues ya, si me da, pues que me dé, pues ya, si me toca, pues que me toque, pues ya, a veces así. Dice, por el pánico, a veces llegamos a eso, nos invitan a que dudemos de las promesas de Dios, que ignoremos, que no ignoremos sus instrucciones y que tratemos de resolver las cosas con Él, porque a veces las ignoramos y tratamos de resolver las cosas sin el instructivo de Dios, sin las palabras de Dios, sin el instructor por excelencia de nuestra vida, que es Dios. Esas respuestas que a veces tenemos nosotros, que nos dan gente humanista o libros humanistas, no son respuestas de Dios, son inútiles. Nuestra única esperanza está en poner nuestra situación en las manos de Dios y confiar en Él. Así que, ¿está su vida en este momento dando vueltas por el temor? ¿Está usted tratando de controlar su vida en este momento, sus emociones? Suelte los controles, entrégueselos a Dios y verá cómo el avión de nuestra vida se nivela, se controla y nos dará esa esperanza sin duda de poder llegar a un aterrizaje muchísimo mejor. Así que la mejor forma de manejar un problema, en este caso de temores, sin control, como a veces nos pasa en estos días, por todo lo que vemos, por todo lo que escuchamos, por todo lo que está sucediendo y que es real, la mejor manera de manejar un problema, en este caso de temores sin control, es entregándoselo a Dios. Suelte los controles de su vida o sígalos soltando. No los quiere agarrar. Si ya se los dio, no los agarre. No se vuelva a aprisionar. Dígale: Señor, gracias por este día. Vivamos este día agradando a Dios, disfrutando la familia, donde quiera que usted esté. Si está usted con alguna cuestión de salud, déle gracias a Dios por este día de vida. Aún estamos aquí, tenemos un propósito, no olvidemos eso, no nos ceguemos tanto que tenemos que seguir compartiendo que nos queremos en Cristo, compartiendo de Dios a los que no conocen, a los que han muerto sin Cristo, algún vecino, algún amigo, algún familiar que no le hemos compartido. Esa es nuestra misión también. Así que sigamos haciéndola, sigamos atendiéndola y dejemos los controles a Dios. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. He leído por ahí algunas, en los periódicos, algunas historias fuertes de gente que a la forma en que ha salido de todo esto es a través del suicidio. Entonces tal vez alguna persona que nos esté viendo haya pensado, pues es mejor morir, es mejor salir de aquí, o ya no hay en la puerta, ya sienta que se va a estrellar en el manejo de sus emociones, en su vida. Si no tiene a Cristo, yo le diré que no tiene esperanza realmente.
Si los que estamos en Cristo tenemos que batallar y luchar diariamente para mantener ese control, si usted no lo tiene, va a batallar más todavía. Así que le invitamos a que busque a Dios. Si hay algo que le está impidiendo esa comunicación con Dios, quítelo, confiese su pecado, pida perdón, dígale a Cristo que quiere abrir su vida, su corazón, y que Él guíe su vida. Y empezará usted a vivir una vida diferente, con una esperanza de vida. Es la esperanza, es Cristo Jesús. No hay nadie más en este mundo. Así que le invitamos, ¿verdad?, para que busquemos a Dios. Él nos va a escuchar. Quitemos todo aquello que impida la comunicación y nos va a librar de todos nuestros temores. ¿Ok? Padre, muchas gracias por este día, por tu promesa, Señor, que tenemos que tener presente, no solamente estos días, siempre, pero hay días como estos, épocas como estas en las cuales debemos estar bien claros, recordarlas, repasarlas, masticarlas, rumiarlas, como decimos, meditarlas, sacarles el jugo de que estás con nosotros, de que estamos aquí todavía, y aprovechar este día para seguir adelante cumpliendo el propósito de nuestra vida, de la familia, de la iglesia, de la empresa, pero sobre todo compartir de ti en donde nos tienes. Bendice a aquellos que están enfermos, a aquellos que han perdido también a un ser querido, la familia Martínez también, que ha perdido a su padre. Te pido que les fortalezcas, que les bendigas, Señor. Al Señor Fidel lo llevaste a tu presencia. Fortalécelos a todos ellos, Padre. Y a todos, Señor, los que han tenido pérdidas. Por favor, sabemos, Señor, que nos darás la victoria. Pero en una victoria siempre hay pérdidas. En una batalla ganada siempre hay pérdidas. Y que esas pérdidas, Señor, que ha habido y habrá probablemente más, sin duda, pues no sean en vano. Que podamos como iglesia, como ciudad, como país, como el mundo, aprovechar toda esta lección y ser mejores. Pero nunca seremos mejores plenamente si no es a través de Cristo Jesús. Y en Él te pedimos, Señor, tu misericordia, tu gracia, tu amor, te lo agradecemos siempre. Y bendícenos a todos. Que nuestra mesa esté provista esta semana, que no haya nadie que se quede sin alimento, que toques los cuerpos de aquellos que están enfermos y que nos ayudes a cuidarnos a todos aquellos que aún nos has mantenido en salud. Te lo agradecemos todo, con todo nuestro corazón, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.